Todas y todos ustedes, igualmente desde sus hogares, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy, la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, doctora en Salud Pública y especialista en epidemiología, que es directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, nos hará la presentación del panorama epidemiológico nacional e internacional. Doctora de la Garza. Muchas gracias, doctor. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo el día de hoy les voy a presentar el panorama epidemiológico internacional y nacional de COVID-19 y pues empezaremos con el mapa que ya todos conocemos y que vamos actualizando todos los días. Al 22 de marzo, entonces, a nivel mundial se han reportado 292,142 casos confirmados. Como tal, se han reportado ya específicamente 12,784 defunciones, pero ya estamos manejando precisamente en nuestro mapa las tasas de letalidad. Como una tasa de letalidad global, tenemos que en este momento, debido al COVID-19, se está manejando cifras de 4.4%. Es importante comentar también que en los últimos 14 días, el número de casos nuevos representa el 64%, esto es 187,149 casos del total de casos acumulados. Quiero poner un poco el contexto también para que revisen que justamente en esta diapositiva hemos agregado ya también una tabla por regiones que nos permite observar ahora ya también en estas regiones el porcentaje de distribución de casos que se van dando en las últimas 24 horas a nivel mundial. Como pueden ver, el 87.3 de los casos se han presentado en la región de Europa y vamos dando seguimiento estrecho a esta información todos los días. Aprovecho un poco para comentarles al respecto de este mapa. Este mapa lo elaboramos en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección General de Epidemiología, en donde todos los días reconocemos mucho el esfuerzo de nuestros expertos epidemiólogas y epidemiólogos que están dando seguimiento al evento durante las 24 horas del día y que gracias a su esfuerzo y gracias a todo el trabajo que realizan todos los días es posible tener estos productos en nuestro país y es posible generar estos datos informativos. Entonces, comentarles que estos mapas los generamos desde esa unidad. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al panorama nacional, ya también tenemos un total de casos confirmados en nuestro país de 316, tenemos 794 casos sospechosos reportados y un total de 1,667 total de casos negativos. Permanecemos con las 2 defunciones que ya habían sido previamente reportadas como tal y podrán observar en esta diapositiva también que en el panorama nacional hacemos una caracterización de los casos que se van presentando y en este sentido tenemos reportados que el 64% de estos casos se han presentado en hombres y el 36% se han presentado en mujeres. Como tal, en cuestión de la atención médica, tenemos que afortunadamente el 90% han sido tratados ambulatoriamente y únicamente el 10% de todos estos casos han sido hospitalizados. En cuanto a la cuestión institucional, pues la mayoría ha sido atendido por la Secretaría de Salud, como lo pueden observar también en esta diapositiva, y verán que en cuanto al estatus de los casos positivos a COVID, pues también el 89%, como les comentaba, han sido ambulatorios. Se ha presentado una mediana de edad de estos casos, que es de 40 años, y pues vamos dando y caracterizando también entonces a toda la información que nos hacen llegar y que estamos continuamente dándoles a conocer con toda la transparencia posible a través de los diferentes medios y en estas conferencias de prensa de forma diaria. ¿Me pasan la siguiente, por favor?
Gracias. Pues nuevamente aquí vemos que como tal el 83% de los casos pues han permanecido en aislamiento, el 16% ya los hemos considerado como pacientes recuperados y únicamente en nuestras estadísticas el 1% se ha presentado como una defunción en particular. ¿Me puede pasar la siguiente? Gracias. Comentarles que toda esta información fluye a través de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y que nuevamente pues es una red de todos los estados a partir de la cual nosotros vamos recopilando toda la información día con día y vamos dando seguimiento desde la parte de epidemiología y desde la parte de laboratorio para poder contar con estos datos de forma diaria para ustedes. En cuanto a los contactos que tenemos también sobre los casos que ya revisamos, de los 126 contactos que han desarrollado una sintomatología, comentarles que el 53 fueron positivos a SARS-CoV-2 y por lo que se consideran casos como tal asociados a importación. De estos tenemos 3 en Baja California, 18 en Ciudad de México, 1 en Coahuila, 1 en Durango, 1 en Guerrero, 1 en Hidalgo, 8 en Jalisco, 3 en Estado de México, 3 en Nuevo León, 1 en Oaxaca, 2 en Puebla, 3 en Querétaro, 1 en Quintana Roo, 1 en Sinaloa, 5 en Yucatán y 1 en Zacatecas. Nuevamente comento que todos estos datos pues se revisan de forma diaria, se va dando seguimiento y vamos estableciendo a partir de los horarios con los que tenemos nuestros reportes con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica toda la información correspondiente. Entonces, ¿me podría pasar la siguiente? Hasta aquí tendríamos el panorama epidemiológico internacional y nacional del día de hoy y voy a pasar la palabra entonces ahora al doctor Ricardo Cortés. Gracias. Muchísimas gracias, doctora de la Garza. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. 1, 2 y 3 ahorita. Por favor. Blanca. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Yo tengo 3 preguntas. Una, ¿qué va a pasar con los insumos médicos? Saber si van a permitir la libre importación de estos insumos, sobre todo procedentes de China. Preguntarles exactamente si va a haber también en México esta intención de ir con las ambulancias y a través de los vehículos a buscar de manera intencional a los pacientes que tienen síntomas. Sé que ayer comentaban que había todo un proyecto sobre esto, pero si nos pueden especificar. Hay otra cosa, la OPS, la representación, elevó del 5 al 7% el riesgo de las personas para de caer en una situación crítica, y esto tiene que ver con el hecho de que tenemos un problema de obesidad y diabetes. Entonces, sí nos salimos del rango normal de los países que han tenido esta pandemia, del 5% que se manejaba al principio, y nada más si nos pueden decir, y no es por una cuestión de curiosidad, tiene que ver con el caso del INER, de la persona de 41 años, ya sabemos dónde obtuvo el contagio, si se debió a una transmisión de importación por contacto. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por sus preguntas. Bueno, primero que nada, me gusta. ¿Perdón? Lo de la libre importación de insumos. Sí, siempre y cuando se cumplan con los criterios de calidad que requiere y exige la autoridad sanitaria, en este caso la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, estos productos podrán ser importados cuando se requiera. Yo creo que no hay una restricción, ¿sí? No hay una restricción en el mercado. Nosotros vivimos en un país libre, de libre mercado, en donde quien requiera importar cumple con sus criterios y listo. Sobre las personas que si vamos a ir a buscarlas o no a sus casas. Creo que esto
es muy importante que lo sepan todas y todos en sus casas. Lo que hemos pedido desde un principio también es una evaluación de las personas, una evaluación propia. Yo tengo signos y síntomas de enfermedad por coronavirus, potencial enfermedad coronavirus COVID-19. Si tengo fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta, ¿sí? Y tengo que decidir si requiero también de una atención médica de urgencias. Y uno lo sabe. Si uno tiene dificultad para respirar, presión en el pecho, falta de aire, entonces requiere de una atención más especializada. Si solo es un síndrome catarral, no es necesario que acudan a una unidad de salud, sobre todo de segundo nivel, porque si no se va a estar sobrecargando los hospitales de segundo nivel o de tercer nivel, como el INER, de alta especialidad, con personas que no requieren de una atención de urgencia y que pueden estarle quitando el espacio a una persona que sí lo requiera. En la página web de coronavirus, que es www.gov.mx/coronavirus, hay un botón de contacto. En ese botón de contacto se despliega un listado con 32 espacios, es más, 33 espacios y a lo mejor se incrementan, con todos los números de cada uno de los 32 estados de la República, para que las personas que vivan en Guanajuato llamen al número en donde les van a atender en Guanajuato. Si requieren de atención, para la información, si requieren de atención de urgencias, entonces ahí los canalizarán a donde les vayan a dar la atención de urgencias. Todos los estados tienen una institución, digamos, o algún grupo que se dedica al manejo de urgencias, centros reguladores de urgencias médicas. Ahí es en donde se solicitan las ambulancias para ir por cualquier persona que lo requiera. Es más o menos es el 911. Entonces, en cada uno de estos números de los 32 estados les van a canalizar al sistema de urgencias si es que así lo requieren. Si no, los invitamos a que se queden en casa en esta Jornada Nacional de Sana Distancia, a recuperarse en casa, a vigilar su salud durante 14 días, y una vez pasados estos 14 días estarán ustedes también fuera de riesgo de complicarse, digamos. Ya se les da, se enferman, y si no requieren de una atención especializada, se quedan en casa a recuperarse. Nada más lo del 5 al 7% que lo dijo la representación de la OPS, y del caso de INER, la persona que murió de 41 años, si ya sabemos exactamente la fuente de contagio, dónde fue. Con gusto. Lo del 5 al 7%, la verdad es que no lo dudo. Somos el país con mayor índice de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y probablemente el modelaje que hayan hecho en la Organización Panamericana de la Salud, que es una organización lo suficientemente seria, profesional y con los mejores expertos de América Latina y América y el mundo, seguramente sí estamos nosotros, por ser el país con mayor índice de obesidad, en un riesgo mayor, pero no es que nosotros como país estamos en mayor riesgo, sino que las personas con obesidad, y sobre todo obesidad mórbida, son los que están en un mayor riesgo de complicarse al tener la enfermedad COVID-19. Sobre la persona que falleció de 41 años en el INER, no sé si la doctora tiene datos, si aún no se ha Porque nos dijeron definido. que en 24 horas iban a tener esa información. Yo digo, ya pasaron 3 días, ya deberían de tener esa información bastante, o 4 días, ya deberían de tener esa información, ¿no?
Sí, como tal, como le comentábamos, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica realiza el seguimiento y búsqueda de toda esta información. Justamente nos han especificado que continúan dando investigación en particular a la situación de esta persona, debido a que como tal no se había justamente clarificado la cuestión del antecedente de viaje o no. Entonces, en cuanto se tenga mayor información, es probable que se les haga saber y que se tenga ya y se pueda transmitir en cuanto se tenga a todos ustedes. Nada más una precisión, ¿va a haber un mensaje a la nación por parte del presidente? Nos estaban comentando que a las 9 de la noche, nada más para evitar estos falsos rumores y tener claridad si va a haber un mensaje a la nación. Gracias. Nosotros no sabemos si el presidente va a dar un mensaje el día de hoy. Seguía por acá. Y luego usted. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Bueno, aprovechando que está aquí la doctora, que forma parte de la unidad de inteligencia, si tiene información reciente sobre nuevos fake news sobre el coronavirus y quiénes los estarían generando, y también qué esperan. Bueno, ayer fueron 46, 49 casos más y hoy son 65 más. ¿Qué tendencia esperan ustedes que prevalezca en los próximos días con relación al crecimiento o estancamiento del número de casos de coronavirus? Por favor. Bien, sí, gracias. En cuestión de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, quiero comentar un poco y ahondar al respecto. Hemos ya platicado que la Unidad de Inteligencia es una gran fortaleza de nuestro país, que está trabajando las 24 horas y que da seguimiento y monitoreo en específico tanto a toda la vigilancia epidemiológica de fuentes oficiales como también a aquellas de fuentes precisamente que no son oficiales. En este sentido, hemos detectado múltiples noticias falsas, lo cual muchas veces pues genera mayor confusión y desinformación en nuestra población. Es importante y pedimos que entre ustedes y también a toda la población, que se dirija a sitios oficiales como los de Secretaría, al micrositio específico de COVID-19 que tenemos para poder revisar la información oficial, para poder tener realmente el contexto real de lo que está ocurriendo al respecto, tanto de el panorama nacional como internacional, como inclusive de toda la información de sana distancia y de las medidas que se están aplicando actualmente. No hemos identificado como tal a algún particular o a algún ente en específico, pero sí vemos que circula mucha información falsa y sí es necesario que todos nos vayamos y dirijamos nuestra atención hacia las fuentes oficiales para poder estar trabajando con este tema y poder estar bien informados. Esto es, y también entre ustedes, con mucha seriedad, por supuesto, lo conocemos todo su trabajo para poder ser difusores de esta información y como les comentaba en una ocasión previa que tuve también la oportunidad de participar, pues ustedes son realmente también colaboradores muy importantes de la vigilancia epidemiológica y de las acciones de prevención y control que realizamos en este país. ¿No hay casos identificados? Como tal, se identifican múltiples fuentes, entonces todos los días verificamos y un poco del trabajo de la unidad lo que hace es que una vez que detecta, se comunica directamente con las personas oficiales de los servicios de salud estatales, por ejemplo, para verificar la información de primera mano. Entonces, siempre se hace este trabajo para estar verificando también posibles noticias falsas. ¿En la otra parte de la pregunta? Con relación a la tendencia que esperarían ustedes en los próximos días. ¿En la tendencia de la curva epidémica? Ajá, sí. Mira, definitivamente la tendencia va a crecer, no hay de otra. O sea, vamos a entrar, la curva epidémica no se corta de un día a otro. La curva epidémica o crece exponencialmente como en Italia o crece poco a poco como en Japón. Nosotros lo que queremos, de hecho, con las actividades de la Jornada Nacional de Sana Distancia, es aplanar la curva para que sea un crecimiento poco a poco, plano, la curva lo menos pronunciada posible
y que sea todo manejable tanto por la población como por los servicios de salud. ¿Sí? Por eso la importancia radical en que todos como sociedad, o sea, aquí no es los ciudadanos y el gobierno, es toda la sociedad la que tiene que participar para poder aplastar, para poder aplanar la curva epidémica. Ruth Rodríguez, columnista de Excelsior. Hablando precisamente de ese tema, hoy comienza la jornada, o en la noche, la jornada de sana distancia. Sin embargo, aquí a unos cuantos metros, pues vemos muchas familias que están tomándose fotos, el centro, la Alameda, hay mucha gente todavía. ¿Cuál sería su comentario? Porque tal parece que este distanciamiento se ha tomado como vacaciones en algunos sectores. ¿Cuál sería su opinión? Y comentaba lo del caso del señor, el primer caso que falleció, llamó mucho la atención que la esposa dijera que no se le había hecho la prueba diagnóstica. Entonces quiero saber si se le hizo o no esa prueba y si era portadora, ¿por qué estaba fuera? ¿Por qué no estaba en cuarentena? Estuvo dando muchas entrevistas, entonces saber qué está pasando en ese caso en específico. Y segundo, en la mañana el presidente Andrés Manuel hablaba de que habrá 10 hospitales que tendrán a su cargo el ejército. Yo les quiero preguntar, estos hospitales, ¿cuáles son? Si van a ser atendidos por militares o por civiles. Gracias. Muchas gracias. Mire, la Jornada Nacional de Sana Distancia es una estrategia de distanciamiento social, son medidas sociales que cada uno de nosotros tenemos que adoptar lo mejor posible. Probablemente a las personas a las que nos encontramos en las calles, como dice, de vacaciones, a lo mejor no le está llegando el mensaje. Lo que estamos haciendo nosotros es, con todas estas conferencias de prensa, dar estos mensajes muy seguido, sacar mensajes en televisión, en radio, en la página, en redes sociales, para que les llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Nosotros lo que hacemos, igual que todos los gobiernos estatales lo han hecho, apelar a la responsabilidad social y adoptar la Jornada Nacional de Sana Distancia como la mejor estrategia que podemos tener como país para mitigar esta epidemia. ¿No sería mejor tenerlas de manera obligatoria, doctor? Porque estas son recomendaciones. Sí, de forma obligatoria estaríamos cayendo en un estado diferente, ¿sí? No estamos en un estado de sitio en donde los derechos de las personas se tengan que vulnerar. Al contrario, nosotros lo que queremos es el control de esta epidemia con todo el respeto a los derechos humanos de las personas, como todo lo hemos manejado en esta epidemia y en la administración pública que empezó en diciembre de 2018. Y la verdad es que creemos que en México la gente es lo suficientemente responsable para poder mitigar esto. Nosotros tenemos que ser replicadores del mensaje. Ustedes tienen que ser replicadores del mensaje también. Entonces, ustedes que llegan a más personas, den este mensaje de quedarse en casa para mitigar la epidemia. Lo de los hospitales. Los hospitales, mira, cuando entramos a sesionar en el Consejo de Salubridad General, de hecho desde el Comité Nacional de Seguridad en Salud, han participado todas las dependencias, incluyendo el Ejército y la Marina. Entonces, el Ejército tiene el Ejército y la Marina tienen un poder bastante importante en materia de sanidad naval y sanidad militar, que será de un apoyo impresionante e importante para la atención de esta epidemia. Somos un solo equipo de salud pública, ya seamos civiles, militares, navales, somos un solo equipo de salud pública para luchar contra el COVID-19. ¿Y el caso de la mujer, de la esposa de
la persona que falleció? Sí, sí, en realidad, nuevamente comentarles, cuando tenemos un caso positivo, también se hace un seguimiento de contactos en particular, ¿no? Cuando se tiene esta información, y en el seguimiento de contactos, en específico también se realizan, si es necesario, pues las pruebas correspondientes. Entonces, en el caso particular, sí, como tal, se está dando un seguimiento con la entidad federativa correspondiente, recordando que esto depende también de los sectores estatales, quienes apoyan también en toda esta operatividad, y se realizó una prueba en específico, se está dando un seguimiento y la entidad federativa en su momento pues estará comunicando y dando la información, si no es que también nosotros procuraremos también informar con mucho gusto, como lo hacemos todos los días. Solamente para puntualizar también, el gobierno de la Ciudad de México emitió, hoy estoy en comunicación en tiempo real, igual que ustedes, con el resto del equipo, y los servicios de salud de la Ciudad de México, o sea, hoy el gobierno de la Ciudad de México emitió sus mensajes para la población, qué espacios se van a mantener abiertos, qué espacios se mantienen cerrados para esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Estaba primero por acá y luego tú y luego acá. Gracias. 1, 2 y 3. David Vicenteño, de Grupo Imagen. Doctor, 3 puntos. El primero, hoy damos a conocer, hay un documento por parte de trabajadores funcionarios de la Fiscalía General de la República en donde le piden al fiscal que trate de apoyar con algún tipo de medidas para proteger la salud. Mi pregunta es, y preguntando yo en otras áreas del gobierno federal, veo que van a seguir trabajando, me dicen ellos que van a seguir trabajando. ¿Hay alguna indicación o medida para que en los próximos días ellos ya puedan de alguna manera ir haciendo grupos que se puedan ir turnando, más la gente que tiene contacto con población, la gente que pueda incluso irse a su casa a trabajar? Hay niños ya en las casas, entonces para las mamás o incluso para los papás a veces se nos complica el tener este agregado de que además de salir a trabajar con el riesgo de regresar contaminado, tener a los niños en la casa. Esa por una parte. ¿Hasta qué punto están contemplando que el gobierno federal siga trabajando? 2, retomando un poco lo que dice mi compañera Ruth de nuestro periódico Excelsior, las Fuerzas Armadas han detectado ya casos al interior de las Fuerzas Armadas o de los grupos de seguridad, policías, Guardia Nacional o cuerpos federales, la Fiscalía tiene por ahí un elemento, o en las policías estatales, en donde ellos por su condición de trabajo comparten lockers, comparten gimnasios, comparten comedores. Ya puede haber también por ahí un riesgo de contagio y entonces también tomar algunas precauciones. La otra, hablando de lo que comentaba la doctora, estos rumores que se van circulando, la gente pierde el sentido del olfato y el gusto, como está comenzando a comentarse en las redes sociales, o los síntomas son exclusivamente los que nos han dicho, la fiebre, estos síntomas de cuerpo cortado, en fin, los que ya se conocen. Gracias. Gracias. Mire, quisiera comenzar sobre las actividades de la Administración Pública Federal. Al igual que de cualquier otra dependencia o organización pública, social o privada, lo que estamos planteando en esta Jornada Nacional de Sana Distancia es el análisis de las actividades esenciales contra las actividades no esenciales. ¿Para qué? Para suspender en lo posible las actividades no esenciales de nuestras organizaciones y poder mitigar, poder disminuir la vida, la vida social, digamos, de todo el país, ¿sí?, para poder mitigar esta enfermedad, esta epidemia. ¿El panorama les puede dar una fecha? Una fecha para iniciar estos, seguramente en el transcurso de la semana lo estaremos definiendo, igual que empieza mañana la jornada. Sobre si ya tenemos alguno detectado,
No, Que yo hasta sepa, no. el momento, como vemos en el panorama nacional, también tenemos ahí como ustedes conocen en la diapositiva, que justamente se ha empezado a incluir algunos indicadores nuevos, estarán también ahí revisando los casos confirmados específicamente por institución. Entonces, en este momento no aparecen como tal en particular en la caracterización, pero por supuesto también se hace todo un análisis y se hace una revisión de toda esta información y por supuesto pues también como bien dice el doctor Ricardo Cortés, tanto Marina como la Defensa Nacional es parte de nuestros comités y estamos en constante comunicación con ellos también para brindarles toda la información y en el momento en el que ellos tengan también los casos, si fuera así, estarán reportando lo correspondiente. Miren, nosotros nos basamos en simple y sencillamente la evidencia científica que se esté generando. No hay evidencia al momento, no hemos encontrado nosotros evidencia al momento. Eso quiere decir que si ahorita están escribiendo y publicando un artículo científico en el que digan que ese es un signo o síntoma, lo tomaremos en cuenta, pero por lo pronto son la sintomatología que hemos descrito. Gracias, buenas noches. Quería preguntar cuántos niños han presentado COVID-19. En la gráfica, o bueno, los datos de ayer, hay un caso con edad 0. No sé si me pueden explicar esto. Y cuántos casos graves hay, cuántos se han rehabilitado. Y no sé si tienen datos también sobre los casos del Vive Latino, no sé cómo está la situación con ellos. Gracias. Gracias. Mire, podemos empezar con lo del Vive Latino. No tenemos a la fecha ninguno de los casos que yo sepa que hayan referido haber estado específicamente en el Vive Latino. De hecho, la persona que falleció, la persona de 41 años, fue a otro concierto de otro artista internacional, en donde probablemente haya visitado alguna persona extranjera o que haya visitado otro país y ahí haya sido el contagio. Entonces, no, pero... Sí, en cuestión de la tabla, el día de ayer se publicó precisamente esta información en el que pues aparece como tal justo el 0 porque se trata de un menor de un año. Como tal, esa es la aclaración y sí, es un caso positivo menor de un año. En este momento, pues sí, están registrados en la tabla de casos confirmados. No tengo precisamente todos los detalles en particular y recordemos que, pues bueno, siempre salvaguardar lo que hemos comentado aquí con ética profesional y lo correspondiente que se ha dicho también ya en esta mesa al respecto de los casos confirmados. O sea, todos los casos que sean menores de un año van a poner 0, no se podría especificar los meses, por ejemplo. En específico en la tabla se maneja de esa forma, pero recuerden que el sistema lo caracterizamos por grupos etarios y por otro tipo de información para fines del análisis y correspondiente. En este momento así se está reportando en la tabla. Es menor de un año, la precisión del detalle de los meses de edad no se cuenta en este momento con ella, pero así se está reportando por lo pronto en la tabla. ¿Cuántos graves y cuántos rehabilitados, por favor? ¿Cuántos casos graves y cuántos casos rehabilitados? Perdón. En cuestión de la atención médica que comentamos, pues de hospitalizados graves, en específico tenemos un 1%, como lo habíamos comentado en el panorama nacional, y afortunadamente, pues la mayoría, el 89%, corresponden a casos ambulatorios. ¿Pero qué es un 1%? Para que la gente entienda. En específico, sabemos que en epidemiología manejamos este tipo de proporciones, específicamente porque no vamos dando ni brindando detalle de cada caso en particular. La tabla de casos confirmados se emite todos los días, ustedes tienen acceso a ella en específico con datos más específicos y certeros al respecto. ¿No hay, por ejemplo, detalle de los rehabilitados? De los rehabilitados, como tal, no estamos manejando la palabra rehabilitados, sino que son aquellos que se consideran como recuperados.
En recuperados, también tenemos por ahí en específico algunos casos que eran casos positivos que ya fueron recuperados. En particular, tenemos a Sinaloa, Coahuila y Estado de México, y estamos manejando también algunos que estaban considerados como portadores. Y bueno, todos estos datos también se desglosan y se comunican de forma diaria en nuestro comunicado diario también. Con el fin de que los consumidores sepan que si el resultado del laboratorio es válido, ¿cuáles son los acuerdos que se están llegando con los laboratorios para hacer más transparente el proceso? ¿Cuál sería la postura de la Secretaría de Salud ante las 4 pruebas de diagnóstico de COVID-19 aprobadas por FDA? Y finalmente, Ana, si nos puedes explicar un poco cuál sería la estrategia sugerida de los estados para las personas en situación de calle. Okay. Bueno, empezamos con las pruebas de laboratorio. La FDA es una autoridad sanitaria en su país. De hecho, estamos también homologados con ellos. Entonces, las pruebas seguramente podrán venir y venderse aquí, digamos. ¿Qué es lo que sí se requiere? Lo que sí se requiere y que se está haciendo es la plática entre el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, y los laboratorios privados para que la prueba que monten sea la que se está haciendo en México y que además tengan la competencia técnica, que es muy distinto que darles permiso o no darles permiso. Permiso de traer pruebas y de hacerlas, a lo mejor cualquiera lo tiene, es un país libre. Pero el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos lo que hace es decirles a los laboratorios que ya tienen la misma competencia técnica que ellos, para poder decir sus procesos están bien hechos, sus lecturas están bien hechas y por tanto sus resultados son válidos para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y para poderle decir a ese paciente que es negativo y que realmente es negativo o que es positivo y que realmente es positivo. Como consumidor, ahorita solo hay 2 que yo conozca, ¿no? Pero estoy seguro que el instituto, el INDRE, cuando revise y certifique, no emite un certificado, simplemente dice que ya tienen competencia técnica, emitirá probablemente un listado para que la gente pueda saberlo. Sobre personas en situación de calle. Como tal, en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en particular, pues sabemos que en este momento para las personas de situación de calle, me refiero a que si nosotros captáramos algún caso sospechoso y demás, la entidad federativa correspondiente también tiene sus medidas para hacer el seguimiento en particular de estas personas, como bien pues con la atención que le corresponde, ¿no? Con meritorio. En cuestión de casos sospechosos y de casos confirmados, es importante mencionarles que nosotros contamos con una red de epidemiólogas y epidemiólogos en todos los estados de nuestro país que tienen diferentes niveles de actuación. Esto es desde los epidemiólogos jurisdiccionales que están en un nivel local, hasta epidemiólogos estatales y epidemiólogas que también hacen un gran trabajo todos los días en estarnos reportando toda la información y datos y en hacer el análisis correspondiente a cada una de sus entidades. Posteriormente la información fluye y va hacia el nivel nacional, en donde gracias a todo el trabajo de estas personas en jurisdicción y en los estados, podemos contar con todos los datos que les presentamos todos los días y se hace el análisis correspondiente. Dentro de esta actuación, también los estados desde su abordaje local y estatal tienen diferentes estrategias correspondientes también para abordar este tipo de cuestiones. Y bueno, sería básicamente. Y como cualquier mexicano, tiene todo el derecho a ser atendido en caso de que así lo requiera en los hospitales de los servicios de salud de los estados. 1, 2, y dijimos que hasta atrás también los íbamos a apelar y no se nos vaya a olvidar, hasta atrás también, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches, Poncho Gutiérrez. El doctor López-Gatell mencionó hace un par de conferencias que no se podía adelantar o implementar la cuarentena por el impacto económico que tendría en el país, es decir, que valdría más la pena esperar en un escenario un poco más fuerte en la cuestión de la infección, para entonces sí pausar la actividad económica. ¿Cuánto tiempo duraría esta cuarentena o esta pausa de actividades económicas? ¿Una semana, 2, un mes? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, existe mucha confusión entre el manejo de porcentajes de infectados. Sabemos que un promedio es 80% recuperación sencilla, por decirlo así, un 15, 16% es con hospitalización y un 4% o 5 o 7 en nuestro caso, terapia intensiva. Correcto. A veces muchas personas se confunden porque piensan que este 100% es de la población, o sea, manejan números con base en la población del país, entonces estaremos hablando de gente en terapia intensiva, pero de millones. Es una aclaración, ¿estamos hablando de esas cifras? Son mis preguntas. A población general no es igual a infectados. Claro, mire, el modelo, los modelajes que hemos manejado desde un principio están asumiendo una tasa de ataque del doble de la que tuvo China. China tuvo una tasa de ataque general en la población del 0.01%. Del total de la población. Exacto. Nosotros estamos asumiendo ahorita el 0.02% de la población y de esa es la que entra en la regla. Esos son los que van a tener síntomas y esos entran en la regla 80-15-5, 80-14-6, dependiendo. Digo para que quede claro, porque mucha gente sí se paniquea mucho con esas proporciones. Somos 140 millones de mexicanos, no estamos hablando del 100% de los infectados, o sea, de ese 4%, no, es mucho menor. Exactamente, de los 127, 130 millones que somos, la tasa de ataque la estamos estimando en el 0.2%. Entonces, y ese es el 100% de los infectados. Ese es el 100% de los que cumplen la regla del 80-13-7. Ya mejor para darle a los números de OPS. Ya díganos los números porque ahora sí, las matemáticas no se nos dan. Son 130 millones de habitantes. Miren, ¿qué les parece si se lo planteo al subsecretario para que mañana en la nocturna demos este tipo de información que ahora se les... Son 700,000. 700,000 aproximadamente. Y la otra pregunta, lo de la economía, ¿cuánto duraría una pausa de esta actividad para, pues, porque sí comentaba justo el doctor eso, que mucha gente ahorita está exigiendo, es que ya deberíamos tener una pausa, ya la cuarentena, pero el impacto económico, o sea, las familias que dependen de su actividad económica, comercio informal, por ejemplo, les pegaría mucho más. Y si en un futuro se requiere, o sea, ya cuando la infección esté en el pico, volver a hacerlo, ya no vamos a aguantar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que dure esa pausa económica? Bueno, la pausa no es económica en su totalidad ahorita, pero sí estamos en una disminución en la actividad. En la Jornada Nacional de Sana Distancia serán 4 semanas en las que va a haber mucho menos actividad en las calles y el impacto económico va a ser importante. Por eso también el buscar otras alternativas que no sean el paro total, como sucede en otros países y que a lo mejor algunas personas así lo quisieran ver. Nosotros lo que queremos es una disminución. Mira, si lo paramos, de todas maneras el virus no se va a parar, ya hace ratito lo expliqué. El virus, así paremos la economía total y a todos nos encerremos en casa, de cualquier forma el virus va a ir cayendo poco a poco. Si lo que hacemos es disminuir, el impacto social será menor y el impacto sobre la curva epidémica, sobre la epidemia, será similar a que si lo paráramos todo de tajo. Gracias. Uno y luego por allá. Buenas tardes, Elise León del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Se tendrá, ya habló un poco de los laboratorios que, si no bien están certificados, son los que tienen estos como pruebas fidedignas, pero ¿en qué momento tienen alguna fecha o aproximado de que tendremos acceso o se podrán consultar esos laboratorios que estén certificados, que tengamos confianza
ir a ellos. Y además ya a causa del desabasto de gel antibacterial y productos del tipo, ya se venden estos productos de fabricación casera incluso afuera del metro, cubrebocas aquí afuera de Palacio Nacional, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o cómo piensan controlar esta venta? Bueno, la venta de productos caseros, pues, en realidad no la podríamos controlar. Sería también una labor tanto de las alcaldías, específicamente en la Ciudad de México, como de las autoridades municipales en el resto del país. Ellos son quienes tendrían que estar haciendo esta vigilancia, es de competencia de ellos. La certificación de los laboratorios. La certificación de los laboratorios, la certificación de la competencia técnica se está llevando a cabo desde la semana que ya terminó, desde esta semana pasada, y lo que se hace es, una vez que los laboratorios públicos o privados, o sea, este ejercicio se llevó también con todos los laboratorios de la red de laboratorios de salud pública de todo el país. Una vez montada la técnica, una vez capacitados, ellos tienen que tomar pruebas, diferentes pruebas de pacientes reales, mandarlas al instituto, aquí a la Ciudad de México, para que ellos digan si estuvo bien tomada, si estuvo bien la lectura y si el resultado es válido. Una vez que se les valida una serie de resultados a cada laboratorio, es que se puede definir que ya tienen la competencia técnica montada. ¿Y cuándo se podrá consultar? Yo espero que esta misma semana llevo esta inquietud con el director general de epidemiología, que es el doctor Alomía, y que es el director también del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Gracias, buenas noches. Arnold Gutiérrez, de Canal 11. Me gustaría saber, ayer el gobierno federal informó que entregaría el control de 10 hospitales a las Fuerzas Armadas. No sé si estén en condición de poder dar los nombres, que es a nivel nacional. No, fue la pregunta también que hace ratito nos hizo, pero la verdad es que no estoy en condiciones en este momento de saber cuáles son esos 10 hospitales para que estén en control de las Fuerzas Armadas. Lo más seguro es que esos 10 hospitales tengan el apoyo de expertos en materia de sanidad, en materia de epidemiología, de salud pública y de infectología, que son los que se requerirían y que tienen muchos las Fuerzas Armadas de nuestro país para poder apoyar a estos hospitales. En cuanto se tenga la lista, se la podremos compartir. Gracias. Gracias, buenas noches. Paola Betancourt, de Multimedios Televisión. Quisiera preguntarle respecto a todas estas recomendaciones que a diario se hacen, pues esto de la sana distancia, ahora que se presentó a la heroína su sana distancia. ¿Usted, cuál es su postura como autoridades de salud cuando no consideran que es un poco incongruente este mensaje que ustedes están dando con estas medidas de sana distancia y quizás por eso no están siendo acatadas por la gente, porque ya lo escuchábamos hace unos momentos, mucha gente está en las calles como si nada ocurriera, sin acatar estas medidas? ¿No consideran que es un poco incongruente esto que ustedes están diciendo con el ejemplo que da el presidente y que pues ya justamente se ha prestado a muchas críticas a nivel internacional? Y por otra parte también comentan las recomendaciones para las personas que tienen síntomas leves, ¿no?, que deben quedarse en casa. Sin embargo, estas personas que en determinado momento requerirían, por ejemplo, sus incapacidades, presentarlas en sus trabajos por parte del IMSS o presentar estos comprobantes en sus trabajos para que les sean pagadas estas incapacidades. ¿Cómo van a hacerle si la recomendación es que teniendo síntomas leves se queden en casa y además teniendo síntomas leves no se les va a realizar la prueba? ¿Cómo deben hacer entonces estas personas para que justamente se les paguen estos días si les están recomendando quedarse en casa? Con mucho gusto. El Instituto Mexicano del Seguro Social está desarrollando una forma a distancia de solicitar la incapacidad para evitar las aglomeraciones al momento en que sí hay un exceso de solicitudes.
si hay un exceso de solicitudes y todos van a su clínica, a su unidad de medicina familiar y algunos traían el coronavirus SARS-CoV-2 y algunos no, entonces va a ser un contagiadero. Entonces el instituto lo que está haciendo es esta estrategia para que las incapacidades se puedan dar a distancia. Las personas que tengan trabajos formales y que no tengan IMSS no tendrán esta incapacidad a distancia, pero pues más bien ahí eso deberían de tener IMSS. Y respecto a su postura justamente sobre este ejemplo que da el presidente y sobre lo que ustedes están recomendando, que no pudiera ser incongruente para la gente que está recibiendo un mensaje equivocado. Estamos dando pasos, estamos dando recomendaciones a toda la administración pública federal para tener estas actividades de sana distancia. ¿Pero no creen que por esto la gente no haya atendido la situación como debe de ser, esto que ustedes están indicando? No sabría decirle si es por eso. Yo creo que la gente toma las recomendaciones y las instrucciones, inclusive del médico, a veces ni les hacen caso. Entonces, lo que hay que hacer es continuar con el mensaje para que todos hagamos caso desde nuestras casas. ¿Ya entramos a la segunda fase o cuándo entraríamos a la segunda fase? Seguimos en transición. La transición del escenario 1 al escenario 2 puede durar muchos días, ¿sí? Estamos de acuerdo a los modelos por llegar al punto de inflexión o llegando al punto de inflexión en el que se incrementaría de forma más exponencial el número de casos, por lo que podemos definir que estamos en etapa de transición entre escenario 1 y escenario 2. Fase 1 significaba decenas de casos. Es correcto. Fase 2, centenas de casos. ¿No sería entonces ya la fase 2? Por eso es en la transición que estoy comentando, porque a pesar de tener ya más de 100 casos, por ponerle un límite, de cualquier forma, todos los casos, exceptuando la persona que falleció, se ha encontrado el vínculo, ya sea con una persona que haya viajado a un país afectado o que la persona haya viajado a un país afectado y luego regresado. Por eso también, a pesar de que son más de 100 casos, son 300 casos, de cualquier forma podemos todavía decir que estamos en esta fase de transición, y a mayor número de casos que encontramos, mayor es la probabilidad de que empiece la dispersión comunitaria. ¿Puede tratarse de un caso comunitario esa persona que murió? O sea, de acuerdo a la investigación, ¿podría tratarse? De acuerdo a los datos que dio el gobierno de la Ciudad de México, no se encontró un vínculo directo, exceptuando el concierto de esta cantante internacional, de este grupo internacional COST, exactamente. ¿Puede tratarse de un caso ya comunitario? ¿Podría tratarse? Si no se encontró el vínculo, podría tratarse. Si estamos en la transición, quiere decir que empezaremos a encontrar probablemente casos comunitarios, puede ser. Pero él fue el 3 de marzo, el concierto fue el 3 de marzo, él murió 2 días después. Lo que le estoy preguntando de manera precisa es si ese caso en específico del INER se puede tratar de un caso comunitario, porque entonces ya no estaríamos hablando de casos importados. ¿Puede tratarse de un caso comunitario? Podría. ¿Puede encontrarse un vínculo internacional dado el antecedente que tiene de esto? También podría. Por eso lo que se dice es, de este caso en particular, y lo dijo el gobierno de la Ciudad de México, de este caso en particular no se pudo establecer un vínculo con alguna persona que haya viajado a otro país. Es muy grave eso, ¿no? Porque estamos hablando de 20,000 personas que estuvieron en un concierto como él y que estuvieron cantando ahí. O sea, si él se contagió ahí, se contagiaron más. Y entonces fue un contagio comunitario, no fue un contagio de importado. Discúlpeme. Doctor. Si yo vine de viaje y voy a un concierto, todas las personas que hayan estado a mi alrededor son contactos de un caso importado, ¿sí? Lo que no se puede establecer es ese contacto
porque las personas que estuvieron a mi alrededor no me conocen, no soy un contacto directo de ellos. Por eso lo que se dice es la evidencia que se tiene. No se pudo establecer el contacto con una persona del extranjero o que haya viajado al extranjero, y por eso así es como se define este caso. No se define como un caso comunitario y se define esta fase como de transición entre escenario 1 y 2. ¿Tenemos tiempo o no? Faltan una pregunta. Adelante. Gracias. Muchas personas usan el ejemplo de Italia, es decir, el escenario 1 de Italia, comparándolo con el escenario actual en México. Y si consideramos que en Italia han muerto más de 4,000 personas, incluso más que en China, pues esta cifra hace que la gente le dé mucho miedo. El factor de que, bueno, estuve leyendo de que muchos de los fallecidos en Italia tenían diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera. ¿Eso se puede interpretar como para que la gente compare el escenario de Italia con el nuestro? ¿O cuál es su interpretación? ¿Por qué? Porque incluso hay tablas que comparan, que así empezó Italia, entonces comparan con esto, da miedo. ¿Cuál es su interpretación? ¿Por qué no es el mismo, las mismas condiciones? Bueno, es que en realidad así empezó Italia, y así empezó España, y así empezó Estados Unidos, y así empieza México. Todos empezamos en el escenario 0, y perdón que lo ponga así, que es en donde los casos, la totalidad de casos estaban en China. Todos vamos a transitar por el escenario 1 de casos importados, por el escenario 2 de transmisión comunitaria, el escenario 3. Estamos ahorita en el momento preciso en México para implementar las medidas de sana distancia para mitigar la curva epidémica. Es decir, no necesariamente tiene que repetir ese patrón de Italia. No necesariamente, efectivamente. Pues bueno, son ya prácticamente las 8 de la noche. Les agradecemos muchísimo su asistencia y los vemos mañana por aquí a la misma hora. Muchas gracias a todos.